Hola, bienvenidos a nuestro último episodio de nuestra tercera temporada. Mi nombre es Pablo Vega y el día de hoy pues, nos acompaña también Anaís. Hola, bienvenido Pablo, bienvenidos a todos. Pues soy Anaís Vargas, pues somos psicólogos y estamos en el último episodio de esta temporada 3, muy contentos de finalizar y que haya sido todo esto de su interés. Y bueno, este episodio les vamos a platicar un poquito, es la misma dinámica del episodio pasado. Vamos a estar por ahí revisando algunas preguntas que nos hicieron en redes, que hemos visto que son luego las más constantes, y Pablo y yo vamos a tratar de contestarlas para que se lleven pues la mayor información Pues posible. la respuesta. La respuesta correcta. Bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, dice, ¿qué significa realmente tener paz mental? El famoso paz mental. ¿Podría comenzar? Sí. Yo creo que tiene que ver también con lo que hablamos hace unos episodios, que yo les decía que a veces la paz mental pensamos que es como wow, pero la paz mental es aburrida. Les decía en ese episodio que la paz mental es porque es más tranquilo todo. Y yo creo que la definición de paz mental es individual para cada uno. No puede existir una definición de paz mental para todos. O sea, hay quien dice paz mental es que comamos hoy. Paz mental es no pensar mis problemas. Paz mental es acabar mis pendientes del trabajo. Paz mental es no estar pensando en problemas familiares. Y creo que esta definición no puede ser universal. Así es. Cada quien tiene su definición de lo que significa paz y que cada quien sabe qué es lo que le tormenta en su mente. Cuando a veces pasamos por episodios de salud mental eh, turbulentos, a veces perdemos un poco la definición de paz mental. Y a Sí. veces, desde mi experiencia, que he tenido episodios de depresión, he tenido episodios de ansiedad, cuando uno regresa es como, ah, caray, ¿esto era? Así se siente, como que hasta da miedo de, no, algo no debe de andar bien y como que incluso la paz tarda en llegar. Yo creo que cada uno va encontrando su definición y va evolucionando con el tiempo, ¿no? Bien. Cuando yo estaba más joven, a lo mejor paz mental era aprobar todas mis materias y no tener problemas, y a lo mejor el día de hoy paz mental es poder estar tranquilo en mi casa y con mi familia. Claro, claro. Yo agregaría, Pablo, que la paz mental no es algo, un estado como para siempre, ¿no? Porque entonces luego también es como, mi objetivo en la vida es tener paz mental. Bien importante que la paz mental es algo, ¿no? También que vamos buscándola, pero no es un estado permanente, ¿no? Porque también luego yo voy escuchando a la gente como, ¿tienes paz mental? Y es como, ¿Cómo es eso? ¿No? Y entonces busca la paz mental. Y entonces justo como incluir lo que tú dices, pero también desde que nuestras acciones, nuestras actividades se dirijan hacia esa paz mental, ¿no? Con momentos que obviamente hemos hablado que siempre tendrán sus incomodidades. Sí, ¿Vale? bien, Bien, vamos con la siguiente. Creo que quedó clara. pues quedó claro. Aquí se pegaron dos. Y ¿qué pasa cuando crecer cambia tus relaciones? Ok, bueno, a mí me gustaría comenzar con esta. ¿A qué se refiere esta? Yo lo veo así, cuando lo escribimos, mucho se refería como a cuando estamos creciendo en el sentido de terapéuticamente en los procesos que vamos llevando individualmente, esos cambios nos va llevando también, siempre les digo a mis consultantes, venir a terapia implica hacer cambios y parte a veces de esos cambios va a ser cerrar o finalizar ciertas relaciones, ¿no? Claro. Y entonces un poco a consecuencia de esta pregunta, pues crecer implica ir como ir cerrando ciertos procesos que de alguna manera en todos los sentidos nos están generando conflictos, ¿no? Nos está no acercando a lo que es valioso para mí. Y eso a veces implica pues terminar alguna relación con alguna amiga, con alguna pareja, con mi mamá tal vez ya no tener esa gran cercanía, sino a veces pues saber que en ciertos momentos solamente voy a ir porque ese es el momento adecuado para llevarnos mejor, o que tengo que mudarme de casa también, ¿no? Ya no quiero vivir con mis papás por todos Claro. los conflictos. Entonces, como que sepamos que el crecimiento
tiene que ver también con esto y no nos asustemos, porque a veces también lo mencionan en consulta, es como, no, ya no tengo amigos y entonces esta amiga ya la cerré. Y entonces Sí. nos ponemos a analizar y ¿te fijas por qué se cerró esa relación? ¿Cómo te encuentras tú hablando de paz mental, no? Sí. Buscaste esa paz mental a partir de que cerraste una relación, ¿no? Sí. Yo lo único que pondría es, las relaciones no son estáticas, ¿no? No hay forma de que sea estática. Si tú no cambias, si tu entorno no cambia, la relación no cambia, seguramente hay un problema. Pero el cambio casi siempre tiene que ver con adaptación. A veces es evolución, a veces no, pero nos vamos adaptando hacia lo que nos va ofreciendo el vínculo que sea. Así es. Entonces creo que hay que entender que, como tú lo mencionabas, a ver, voy creciendo, pero también pues es que aunque no haga un proceso terapéutico, voy envejeciendo. Entonces también va cambiando mis relaciones. Sí, sí. Muy bien. ¿Quedó claro, Pablo? Y empiezo a llorar. Quedó muy claro, sí. Ok. ¿Qué tanto debemos negociar en una relación? Bueno, creo que es complemento también de la relación, de la pregunta del episodio anterior también, de pues qué tanto estoy dispuesto a ceder, pero yo creo que en esta parte, que no precisamente sea ceder, sino negociar, también es aprender a poner mis necesidades sobre la mesa. ¿Qué necesito para que funcione? ¿Qué acuerdos podemos llegar? ¿Qué es un punto medio? Y también va cambiando. Yo conocí a un paciente hace como unas dos semanas que me decía, es que yo inicié con esta persona porque me dijo que no quería tener hijos. Y entonces yo dije, pues yo tampoco. Y entonces empieza la relación, llevan 3 años de relación y de repente su pareja dice, no, es que ya quiero. No, ahora sí, ya como que sentí acá, como que sí. Y entonces me decía mi paciente, pero es que no era lo que me dijo. O sea, no, yo no quiero tener hijos. Entonces, pues es un punto importante, es un punto de quiebre incluso para una relación así. ¿Qué tanto entonces podemos negociarlo? Yo creo que hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no. En este caso, por ejemplo, es qué tan importante es para tu pareja tener un hijo y qué tanto es para ti. ¿Qué tanto hay un punto medio en el inter? Donde a lo mejor sí tenemos uno, o a lo mejor sí, pero más tarde, o a lo mejor definitivamente no. Claro. A lo mejor tenemos un perro, o a lo mejor X cosa, ¿no? Cada pareja lo va a ir encontrando, pero yo creo que cuando negociamos en una relación de pareja, tenemos que estar dispuesto, número uno, a que no siempre va a salir bien. Número dos, a que a lo mejor no queda a la primera y a lo mejor es un tema que se tiene que negociar 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y número tres, a que probablemente va a costar trabajo establecer el nuevo acuerdo y que se mantenga. A veces por salir del problema, sí esto, pero a los 2 meses regresa el problema. Entonces, claro, sí. Sí, yo quisiera como agregar algo en base a esta pregunta, como que me identifiqué un poco y yo lo vería también esta pregunta, no sé si desde la necesidad de cuando la otra persona tal vez está planteando un escenario para llevar la relación de cierta forma. Y en su momento dices, bueno, no estoy tan de acuerdo, pero voy a intentarlo, ¿no? Negocias y entonces dices, bueno, lo voy a intentar. Y entonces sabes que tal vez en base a tus valores hay algo que puede ser que vaya a costar, pero también dices, lo voy a trabajar. En mi caso así me pasó, ¿no? Con una persona es como plantea llevar la relación de cierta forma y yo dije, sí necesito tal vez también trabajar esa cuestión, ¿no? Y entonces en su momento fue negociable y fue como llevadero y resultó para mi bienestar y para la de la relación. Pero también llegó un punto en que ya ese sistema o esa forma de llevar la relación ya no estaba como dándome tal vez o ya no estaba aportándole a mis valores y empezó la relación también a moverse, ¿no? Y es cuando decimos tal vez hay cosas que en su momento sí puedes negociar, pero en esa evolución, en ese crecimiento, como hablábamos hace rato de la pregunta, puede ser que ya no esté dispuesta a negociar esa parte, ¿no? Ya esté yo en otro punto en donde tal vez yo ya digo, ¿sabes qué? Eso yo ya no puedo, ¿no? Sí. Y yo ya lo intenté trabajar y ya hice y es donde también tenemos que escucharnos. Y no es que estemos mal, creo que finalmente estamos teniendo valores distintos y hay cosas que tenemos también, yo cerraría con esta pregunta, también tenemos que considerar que sí es
negociable y qué no es negociable. Los famosísimos no negociables que tiene que ver con nuestros valores, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Gracias por compartirnos, Anaís. Vamos con la siguiente. ¿Qué hago si siento que ya entendí mucho, pero no actúo diferente? Bueno, un poquito está dirigida, o principalmente, y quizás la podríamos ampliar, Pablo, a esta cuestión de terapia, ¿no? Que lo vemos en donde tal vez el consultante ya entendió su situación, ya entendió cómo ha llegado al presente a esta situación, cómo aparecen sus pensamientos, sus emociones, cómo se ha ido manteniendo el problema, pero no hace cambios al respecto, ¿no? Porque entonces hay que recordar nada más, Pablo, que la terapia consiste no solamente en que el paciente entienda su problemática, sino que a partir del entendimiento empecemos a generar cambios para romper justo pues con ese aprendizaje que no está siendo funcional, ¿no? Entonces, ¿qué puedes platicar esto? ¿Qué hago si siento que ya entendí mucho, pero no actúo de forma como tal vez el terapeuta me dice o como creo que debo de hacerlo, ¿no? Y hasta nosotros mismos. Sí, a ver, yo creo que esto le pasa al 80% de los pacientes, o sea... Y a nosotros. Y a nosotros también nos ha pasado. Que entendemos las cosas de la parte lógica. Lógicamente digo, esto lo debo de hacer, esto no lo debo de hacer, pero la acción tarda. Y creo que influyen muchos factores. Entonces nos vamos como al lado psicológico, terapéutico, porque probablemente tengo una ganancia de no moverme, porque hay una creencia que me detiene, porque mi historia de vida me ha marcado que no puedo, porque tengo esquemas que van a hacer la subyugación, entonces mejor mis necesidades las bajo. Hay muchas formas, pero si lo buscamos más bien de una explicación no tan profesional, yo creo que tenemos también que esperar y ser pacientes con nuestro proceso. A veces es porque no estamos listos. A veces necesitamos esperar a adquirir otras herramientas antes de dar el siguiente paso. A veces ya entendí que mi relación no es ahí. Ya lo entendí. Y todo el mundo te dice, ahí no es, no va a funcionar, no jala, no es la persona. Y todo el mundo, hasta tú dices, sí, no es aquí. Pero no terminas la relación. ¿Por qué? Porque tal vez no es el momento. Porque no tienes los recursos y hay que esperar un poco más. Aunque lo hayas entendido lógicamente, aunque emocionalmente a veces te sientes de la fregada, tal vez no es tu momento y tienes que reparar, tienes que revisar, tienes que llegar a acuerdos, tienes que preparar a dónde vas a llegar. No es tan fácil como, suelto esto ya. Sea una pareja, sea un trabajo, sea un vínculo. A veces tarda. Y si nos vamos también como a la toma de decisiones, no es tan fácil como de, tomo esto y voy a ser feliz. O sea, hay muchas cosas que considerar antes de simplemente doy el siguiente paso. Y no todo tiene que ser inmediato, porque usualmente cuando es inmediato, o regresamos a donde estábamos otra vez, como las personas que dicen, ya corté, y regresan a los 2 meses, pues porque no estaba el terreno preparado. Claro. Y la número 2 es, creo que ser paciente contigo y no llevar prisa, porque a veces queremos resolverlo todo tan rápido, que eso me pasa a mí. A veces digo, ya, por ejemplo, a veces en un tema de pagar una tarjeta, digo, ya la quiero pagar, ya la quiero pagar, ya la quiero pagar. Sí, pero lleva un proceso. Por mucho que yo quiera, tengo un límite. Y hasta ese límite, pues yo sé que a lo mejor me va a tomar 3 meses, 4 meses, 1 año pagar X deuda. Tengo que ser paciente con eso. Claro, claro. Sí, y yo agregaría, Pablo, a esto que dices, que a veces, digo, yo lo he ido aprendiendo también a través de toda esta experiencia y lo he vivido también, que a veces hacer cambios también implica consecuencias, ¿no? Claro. También entender que a veces si una persona se encuentra en ese estado y a pesar de que sabemos que puede generar muchos conflictos, como decías hace rato, sí son sus recursos, pero en ese momento para esa persona está siendo funcional, ¿no? Oye, pero ¿cómo si no inventes, se la pasan peleando? Funcional no quiere decir que son felices, ¿no? Funcional quiere decir que tiene un objetivo la forma en la que están funcionando, ¿no? O sea, es decir, claro, hay algunas ganancias que están generando que sigan juntos, ¿no? O, no sé, voy a poner un ejemplo. Una persona que consume drogas, uno puede decir, bueno, obviamente consumir drogas no es algo bueno, ¿no? Pero yo lo he visto desde la práctica y a veces consumir drogas llega a ser funcional. ¿En qué sentido? En olvidarme y desaparecer de mi realidad que puedo estar viviendo afuera, ¿no? Y la droga me hace que
desaparecerme de alguna manera. Evito tal vez sufrimiento, evito suicidarme, ¿no? Y lo vemos que a veces uno llega a consulta, llegan estos pacientes y tal vez uno puede decir, objetivo, que deje de consumir, ¿no? Pero a veces no es tan fácil, porque a veces quitar esa droga implica pues que se va a exponer a una realidad, ¿no? Y lo vemos, y lo veo, que cuando alguien de alguna manera deja de consumir, empieza, ¿no? Con todas sus realidades de su familia, lo que ha hecho, la culpa, donde ha ido como de alguna manera retrasando en ciertos procesos. Y entonces eso puede ser para el paciente no funcional, porque es como, oh, ¿qué está pasando con todo esto? Me duele muchísimo. Y entonces también justo el proceso no es nada más que la persona tome una acción o una decisión. Hay que ver qué piezas del ajedrez hay que mover para que de alguna manera sí para el paciente, para su proceso y para su contexto sea funcional, ¿no? Claro. Así lo vería yo. Bueno, Pablo, vamos con la última. La última pregunta. ¿Cómo saber si estoy siendo empático o me estoy olvidando de mí? Interesante. Interesante. Sí. Bueno, quisiera yo como comentar un poco de esto. Tal vez hablando de mí, quizás voy a mencionarlo. Creo que yo me considero una persona que siempre, bueno, no siempre, creo que el tema de mis relaciones las he ido afinando, pero recuerdo desde que estaba pequeña, soy una persona que me interesa mucho el bienestar de la otra persona, ¿no? Me preocupa que la otra persona esté bien y eso a mí me hace sentir bien, ¿no? Y por ende, creo que mis acciones siempre son en cuestiones, me es muy fácil como hablar con la gente, como si puedo ayudarlos, lo hago. O sea, trato como siempre de también pensar en el otro. Y a lo largo de mi historia, pues así venía oído funcionando, pero pues creo que en esta pregunta del ser empático o olvidarme de mí, creo que cuando te preocupas mucho por el otro, y por el bienestar del otro y que tú cedes a pesar de que yo tengo una torta y si yo me muero de hambre, pues no importa, pero el otro no se va a morir de hambre porque yo voy a estar feliz. Creo que esa metáfora a mí me suena mucho a esta pregunta. O sea, yo era de esas personas que si había solo una torta, yo prefería que la otra persona se la comiera y si yo estaba con un dolor de panza porque de alguna manera ya no tenía muchísima hambre, era como, no importa porque la otra persona se comió esa torta, ¿no? Entonces, quiero decir que he ido aprendiendo a que el hecho de ser empático con la otra persona no quiere decir que me tengo que olvidar de mí, ¿no? Creo que es poder compartir esa torta entre dos para que puede ser que a los dos no nos duela la panza, pero primero es importante que yo esté bien, porque si no, no voy a poder ayudar al otro, no voy a poderle dar ese beneficio. Y además que las circunstancias también me han llevado a darme cuenta que me daba enojo muchas cosas porque no también recibía en su momento, porque tal vez esperaba del otro y entonces no estaba esa respuesta, sobre todo con amistades como más cercanas o la misma pareja o la misma familia. Y de pronto también en terapia me di cuenta que yo nunca levantaba la mano para decir, oigan, yo estoy bien. Oigan, yo estoy mal, oigan, ¿quieren que les platique? O sea, siempre era, y también desde esta posición, ¿no, Pablo? No sé si tú lo vives seguro y lo hemos platicado. Como psicólogo, luego también es como ser el que está, ¿no? Y de pronto nos olvidamos también de nosotros, ¿no? Sí. En nuestra práctica, en nuestras relaciones, donde de verdad la figura de ser psicólogo está luego en todos lados y te ven como psicólogo, ¿no? Y nos olvidamos de nosotros, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que dijiste la metáfora, una metáfora que yo comparto con las personas que son demasiado empáticas y se olvidan de ellos es cuando se va a caer un avión. La indicación es, te pones primero tú la mascarilla y luego se le pones al de al lado. Si tú le pones la mascarilla al de al lado, se pueden morir los dos. Entonces creo que cuando uno se empieza a cuidar, es más fácil saber cómo ayudar al otro. Y cuando solo estamos ayudando al otro, que viene esto de uno se olvida de mí, pues nos empezamos a deteriorar. Y eso se nota mucho, como por ejemplo en las generaciones anteriores de nuestras abuelitas o incluso nuestras mamás, que lo dan todo y en ese amor de madre lo dan todo. No lo juzgo, no lo critico, pero a veces se olvidan de ellas.
Y entonces a veces ellas no comen y a veces ellas no se compran, a veces no. Y entonces vemos que les cuesta trabajo incluso regalarse algo, estar para ellas. Como ese ejemplo hay un montón. Creo que en el momento en el que te empieza a doler, tal vez ya no es empatía. Sí, exactamente. Pues bueno, acabamos las 5 preguntas del episodio 8 y con esto pues finalizaríamos, como dijimos al inicio, pues este es nuestro último episodio. Pablo, agradecerte muchísimo por este espacio, por compartir esta información y bueno, gracias a la audiencia, gracias por estar compartiendo con nosotros una temporada más. No sabemos qué va a pasar, pero por lo pronto escúchenos. Acuérdense de la temporada 1, la temporada 2 y esta tercera. ¿En dónde nos pueden encontrar, Pablo? Bueno, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok, sin la S, acuérdense. Y bueno, también agradecerles a todos por haber estado una temporada más escuchándonos, acompañándonos, por confiar en nosotros, sus mensajes, sus likes o incluso la confianza de acudir a nuestros consultorios. Siempre va a ser muy agradecida de nuestra parte. Ya veremos a ver qué proyectos vienen en el futuro, pero gracias por estar una temporada más acompañándonos. Sí, y agregar eso, Pablo, ¿no? Si necesitan más información, algún tipo de información sobre las terapias, pues nos pueden escribir ahí en Vidas Terapéuticas y por ahí les estarán escribiendo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Bye.